Gamavisión presenta A Fondo. Amigas y amigos televidentes de todo el país, muy buenos días y bienvenidos a Fondo. Gracias por acompañarnos en este viernes 16 de mayo de 2025. Les recordamos que pueden seguirnos en vivo también a través de nuestro canal de YouTube @gamavisión.ecuador. Comenzamos. Le damos la cordial bienvenida al abogado internacionalista Pablo Játiva, con quien analizaremos lo ocurrido en la instalación de la nueva Asamblea Nacional. ¿Cómo está, abogado? Muy buenos días. Gracias por atender esta entrevista en A Fondo. Buenos días, Anaís. Un gusto estar aquí. Abogado, ¿cuál es su primera impresión de esta instalación de la nueva Asamblea Nacional? Prácticamente el gobierno tiene el control de la Asamblea Nacional. El bloque oficialista ADN acapara el poder en el CAL. Así es sin duda un logro muy grande del gobierno, algo que no habíamos visto al menos en los últimos 6-7 años, donde todos los ejecutivos tenían una asamblea contraria, que más bien se dedicaba a boicotear los proyectos, a un bloqueo permanente, a llamar a los ministros todo el tiempo con la amenaza del juicio político. Entonces, con lo que vimos ayer probablemente haya una situación de más armonía y de mayor trabajo sincronizado entre el Ejecutivo y el Legislativo. Al menos eso es lo que esperamos los ecuatorianos que haga la Asamblea con esta nueva mayoría. ¿Y cuánto tiempo puede durar eso también, abogado? Sí, esa es la gran incógnita y los apoyos políticos suelen depender de la gestión del gobierno. Si el gobierno es popular, si la mayoría de la población está contenta con la gestión del Ejecutivo, probablemente en la Asamblea eso se refleje también con una mayoría que sostenga esa tendencia, pero por lo contrario, si es que hay errores, si es que hay escándalos en el gobierno, puede terminarse la mayoría. Así funcionan todos los parlamentos en el mundo. ¿Y cuál fue el costo en este momento para ADN contar con esa mayoría? Creo que más allá de un costo es un resultado de las elecciones de hace un mes. Gana Noboa con 11 puntos de diferencia, tiene un respaldo ciudadano evidente, muy grande, y eso le permite también condicionar de alguna manera al legislativo. También algo que es importante es que el Ejecutivo de alguna manera advirtió con la posibilidad de una asamblea constituyente, lo cual significaba que podía irse a la casa la Asamblea Nacional. Entonces, ante esto, que parece que fue un movimiento estratégico, la asamblea decide más bien darle su apoyo, tiene votos de Pachacuti, tiene votos del Partido Social Cristiano, de algunos independientes, y consigue al menos esta mayoría coyuntural para nombrar las autoridades de la asamblea. Es decir, que no sería el camino ir por una asamblea constituyente. Mire, varios expertos, constitucionalistas, politólogos, creemos que ese no es el camino. Es demasiado costoso, riesgoso, involucran 3 elecciones seguidas para poder tener una nueva constitución, cuando son cambios que se pueden realizar a través de la figura jurídica de la reforma parcial que la hace la Asamblea Nacional. Entonces es un riesgo grande para el gobierno. Usted sabe, el desgaste natural que tienen los presidentes en el mundo pueden hacer que de aquí a agosto ya no tenga esa mayoría, pierde el referéndum, no tenga mayoría en la constituyente, es correr demasiados riesgos que son innecesarios para el país. La incertidumbre solo le hace daño a los estados. Y en esta asamblea constituyente, en el caso de darse, también pueden aparecer nuevamente estas figuras políticas, por ejemplo, Henry Cucalón, Otto Sones-Holzner, que estuvieron para ser candidatos a la presidencia. Podría ser el caso. En teoría podrían ser ellos candidatos si se diera una constituyente, serían los nombres que usted menciona, personas muy valiosas en ese caso, pero pueden aportar también a la asamblea, ¿no? En calidad de expertos pueden ser llamados. Cuando se hacen reformas constitucionales se necesita que participe la academia, la opinión pública, la sociedad. Entonces ahí pueden tener un espacio importante sin necesidad de el riesgo de instalar una constituyente. Sin embargo, abogado, hay expertos que hablan de que estas reformas parciales no necesariamente ayudarían a ese cambio profundo que requiere el Ecuador. ¿Cuál es su opinión? Mire, yo creo que todas las reformas que conllevan un cambio institucional en la Constitución se pueden hacer a través de la reforma parcial. La propia Constitución tiene el camino clarísimo. Se necesita una mayoría de asambleístas, eso sí es cierto. A través de esa figura se puede, por ejemplo, desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, no reformarlo, desaparecerlo. Se puede empezar a cuestionar el modelo económico que se estableció en la Constitución de Montecristi, que es un modelo un poco adverso a la inversión privada, que le pone muchos límites. Ese tipo de cuestiones sí se pueden discutir en la reforma parcial, pero se necesita una mayoría sólida en la Asamblea que aparentemente el gobierno en este momento la tiene. En este momento, pero sí hubo por ahí un poco de tropiezos al momento de la votación, por ejemplo, de la segunda vicepresidenta y de las vocalías también. ¿Cómo nosotros interpretar de que esta mayoría se va a mantener?
Mire, lo que sucede ayer con estas votaciones complejas es un claro mensaje para el Ejecutivo, ¿no? Ustedes dependen de 4 o 5 votos, es una mayoría frágil, coyuntural, algunos le llaman un pacto de investidura, ¿no es cierto? Es un acuerdo nada más alrededor del nombramiento de autoridades, pero no tenemos certeza de que esto en 3 meses, en 4 meses se mantenga. Entonces, como le decía hace un momento, todo dependerá de cómo el Ejecutivo gestione el país y eso se reflejará en los apoyos o en la oposición de la Asamblea. Ahora, el presidente de la Asamblea Nacional ha sido elegido Niels Olsen. Él fue conocido como ministro de Turismo del gobierno de Guillermo Lasso y también del actual gobierno del presidente Daniel Noboa Sin. Muchos hablan de que de pronto le falta experiencia en el legislativo. ¿Cómo lo ve usted? Es la primera vez que Niels Olsen es legislador. El tema de la falta de experiencia puede ser verdad, pero en la Asamblea pesa muchísimo el equipo que el asambleísta tiene alrededor, ¿no es cierto? Tienen grandes equipos de asesores, grandes en número, me refiero a asesores jurídicos, políticos, en comunicación. Entonces, del equipo también depende el desempeño del presidente. Ahora, algo positivo del nombre Olsen es que no tiene un pasado, ¿no es cierto? No es un político cuestionado, no tiene escándalos de corrupción atrás, no tiene este tipo de cosas que suelen mancillar el nombre de la Asamblea, no es un político con glosas, con casos que están penalizados, a la Fiscalía estudiándole los chats, ese tipo de cosas. Niels Olsen no tiene y más bien puede ser una cara que refresque la Asamblea Nacional. Abogado, ahora también muchos se preguntan si es que es legal o de pronto ético también de que acapare todo el poder en el CAL solo un bloque, que sería en este caso el oficialismo. Esa es una pregunta compleja, ¿no? Jurídicamente lo que se hizo ayer es viable, ¿no es cierto?, porque se le dio el espacio que le correspondía en el CAL a una asambleísta electa por la Revolución Ciudadana. Que luego haya habido problemas y haya dejado la Revolución Ciudadana es una situación coyuntural que no controlaba el bloque de ADN, pero es complejo, por ejemplo, que no se haya dado la palabra a los asambleístas del correísmo. Al fin y al cabo, representan el 44% de la Asamblea Nacional. Tenían el derecho a contar cuál era su versión política de lo que está pasando en el país y tal vez ese sí fue un error y tal vez un error de novato del presidente Olsen, ¿no? ¿Por qué no dejar que expresen lo que tengan que decir? Ya se sabe más o menos cuáles son las posturas discursivas del correísmo, tenían el derecho a expresarlas ayer en la Asamblea. De pronto estaban buscando garantizar esa gobernabilidad que tanto requiere el país, porque con Guillermo Lasso fue totalmente la piedra en el zapato la Asamblea Nacional, que es, incluso se llegó a la muerte cruzada. Así es, mire usted, el caso de Lasso es fundamental para estudiar cómo los parlamentos pueden boicotear gobiernos que eran medianamente populares, que habían cumplido. Si nos acordamos de Lasso, él había vacunado al país después de la vacunación, había gestión, ¿no es cierto? Pero la Asamblea le condenó desde el día que ganó las elecciones. Ahora vemos lo contrario, vemos la posibilidad de que la Asamblea sea un apoyo, colabore con las reformas, políticamente no desgaste tanto al Ejecutivo, y eso creo que es positivo para el país. Los países necesitan certezas y estabilidad. ¿Sería el correísmo el gran perdedor en esta instalación de la nueva Asamblea? Sin duda, después de 18 años de control absoluto del Parlamento, esta vez no tienen ninguna directiva. Todavía hay que ver cómo se conforman las comisiones, que también es importante. En las comisiones se decide qué proyectos de ley van a pasar al Pleno en primer debate, en segundo debate. Entonces, esas son votaciones un poco más pequeñas, pero que todavía son fundamentales para entender cómo va a funcionar el Parlamento, pero sin duda es probablemente la bancada del correísmo más débil que hemos visto en 18 años. ¿Y qué puede hacer en este momento esta bancada? Mire, el rol de la oposición es fundamental en toda democracia. Sin oposición no hay democracia. Entonces, ellos tienen que hacer una oposición democrática, con argumentos, tienen que señalar dónde el Ejecutivo se equivoca y probablemente será cuestión de tiempo para que capitalicen el hecho de ser oposición. Tal vez puedan llamar a más asambleístas a su lado, ¿no es cierto? Si es que hay errores del gobierno, para eso está la oposición, y una oposición siempre es necesaria en una democracia. Ahora bien, abogado, también en esta instalación de la nueva Asamblea Nacional se escuchó de conformar una nueva bancada, la bancada de la gente, pero viene de los propios legisladores del correísmo y también de Reto, que es una alianza. ¿Cómo entender eso? A ver, primero, jurídicamente es imposible crear una bancada así, ¿cierto? Porque hay una prohibición en la Ley Orgánica de la Función Legislativa que nos dice, si usted ganó en alianza, es una sola bancada, ¿no es cierto? Entonces, Reto, Revolución Ciudadana fue una alianza, ellos llegan así al legislativo, por lo tanto, esta división que se quiere fomentar después no significa que va a crearse una nueva bancada. Políticamente parece que fue un intento por captar un espacio en el CAL,
para decir nosotros, reto, la bancada de la gente, tenemos otro espacio y tenemos derecho a una vocalía en el CAL, sin embargo no surtió ningún tipo de efecto, ¿no? Se vio muy feo, por ejemplo, que entre el asambleísta Chávez al lado de la asambleísta Veloz, entraron juntos como Revolución Ciudadana y minutos después somos la bancada de la gente, nos separamos sin explicar el por qué. Eso creo que no es justo con los votantes, ¿no? Ya para cerrar esta entrevista, los desafíos de esta nueva Asamblea Nacional, en este contexto también de que la violencia sigue imparable. Hay varios que son importantísimos, sobre todo los que están relacionados con seguridad, como usted bien menciona, el tema de la violencia, economía, empleo. La Asamblea puede hacer reformas importantísimas, por ejemplo, en lo relativo al empleo por horas. Ya es hora de revisar el Código del Trabajo. No hemos tocado el Código del Trabajo en 60 años, ¿no es cierto? Es un código anacrónico que tiene que ser revisado. En materia de seguridad necesitamos una ley integral de seguridad donde se vea mucho mejor el rol de la inteligencia policial, que esté más regulado, evitar, como lo que sucedió recién en el Alto Punino, la masacre de los militares. Hay normas que pueden colaborar para ese tipo de mejoras en el país y en el económico igual. Hay un montón de leyes que pueden ser reformadas para atraer más inversiones. Gracias por acompañarnos en este espacio. Que tenga un excelente día. Un gusto, muchas gracias. Estuvo con nosotros el abogado internacionalista Pablo Játiva. Nosotros continuamos con información. Les contamos que la Policía Nacional recibió los cadáveres de los guerrilleros abatidos en el Alto Punino, en Orellana, para efectuar su identificación. Además, se logró retirar una gran cantidad de armas de fuego, explosivos y municiones que dejaron los subversivos en el campamento de minería ilegal. Veamos a continuación. Conocer las identidades de los guerrilleros abatidos es el trabajo que hoy tiene la Policía Nacional a través del Departamento de Criminalística. Los cuerpos fueron extraídos desde la zona cero donde ocurrió el atentado criminal en contra de la patrulla militar ecuatoriana. En las prendas de vestir del cadáver de uno de los terroristas se hallaron documentos personales que lo identifican como ciudadano colombiano, mientras que el otro que vestía de civil no tenía ninguna identificación. La cabeza está acá. La otra. Además, se logró evacuar gran cantidad de material explosivo y armas de largo alcance, pertrechos que no lograron llevarse en la huida los insurgentes. Según se conoció, los guerrilleros habían colocado horas antes del arribo de la patrulla militar ya varias cargas detonantes en toda la maquinaria para hacerla detonar y afectar a más elementos militares, pero algo ocurrió y el ataque se adelantó. César Yuxa, Gama Noticias. A ver. Y el Ministerio de Defensa Nacional ha ejecutado 32.000 operaciones militares en 16 meses contra la minería ilegal. Los golpes contra estas mafias se intensifican en el país. La minería ilegal no es solo un crimen ambiental, es un fenómeno que también engloba explotación laboral, evasión de impuestos, lavado de dinero, extorsión, violencia, secuestro y, lo más grave aún, financiamiento del terrorismo. Combatirla significa cortar el flujo de dinero sucio que alimenta a las bandas criminales, recuperar territorios tomados por mafias y devolver la tranquilidad a comunidades que han vivido bajo constante amenaza. Además, se encuentran las tropas controlando todo lo que son las vías del sector y realizando operaciones ofensivas, unos reconocimientos ofensivos y rastrillajes en el área con la finalidad de identificar, localizar, neutralizar y desarticular a estos grupos armados organizados, así como también destruir cualquier minería ilegal que se encuentre durante el rastrillaje. Desde enero de 2024 hasta la fecha, las Fuerzas Armadas han realizado un total de 32.000 operaciones militares contra la minería ilegal. Este esfuerzo ha representado casi una de cada 10 misiones militares en todo el país, todas estas centradas en desmantelar estructuras criminales ocultas en nuestras montañas, selvas y ríos. Al momento nosotros tenemos 4 áreas que están destruidas
y continuaremos de acuerdo a los objetivos que se vayan presentando durante estos reconocimientos ofensivos y durante el rastrillaje principalmente que se realice. Como resultado, se han destruido 429 bocaminas, 231 retroexcavadoras y casi 50 dragas inhabilitadas, además de miles de herramientas, explosivos y maquinaria incautada. Estamos también trabajando con equipos con tecnología que nos está apoyando la Fuerza Aérea, con cámaras FLIR, con cámaras LIDAR, con la finalidad de poder levantar con mayor velocidad la información, porque usted sabe, estamos en un área, en un escenario selvático, totalmente complicado para obtener información que queramos, poder levantar capas y determinar qué se encuentra exactamente al interior de la selva. Los principales blancos de estas operaciones han sido las organizaciones criminales Los Lobos, Los Tiguerones, las disidencias de las FARC y otras mafias que mientras destruyen nuestros ecosistemas, intentan tomarse zonas estratégicas como Esmeraldas, Imbabura, Carchi, Sucumbíos, Azuay y Zamora Chinchipe. En los últimos días, 1.500 nuevos efectivos se han sumado al frente de la zona de Alto Punino, reforzando el control territorial y blindando al país, con una estrategia firme, coraje y acción decidida, bajo el liderazgo del ministro de Defensa Nacional, Giancarlo Lofredo. Omar Cruz, Gama Noticias. Momento de una pausa. Enseguida ya nos acompaña en estudios el concejal de Quito, Diego Garrido, para analizar varios temas de interés para la ciudad, entre ellos también la gobernabilidad y el proceso de revocatoria del mandato del alcalde Pavel Muñoz. Regresamos enseguida, acompáñennos. Gracias por continuar junto a nosotros. Recuerde que este noticiero también se retransmite en nuestro canal de YouTube, @gamavisión.ecuador. Ahora recibimos en A Fondo al concejal del Distrito Metropolitano de Quito, Diego Garrido, con quien abordaremos el tema de la gobernabilidad en la ciudad. El Consejo Metropolitano en sesión ha ratificado a la edil correísta Fernanda Racines en el cargo de vicealcaldesa para el periodo 2027, mientras una iniciativa ciudadana cuestiona la gestión del alcalde Pavel Muñoz y avanza con un proceso de revocatoria de mandato. Concejal, muy buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos en este espacio. ¿Cómo ha pasado? Anaís, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo se desarrolló toda esta sesión para nuevamente ratificar en el cargo de vicealcaldesa a la edil del correísmo? Con absoluta armonía, diría yo, de una manera madura, y creo que el comportamiento de hoy del Consejo Metropolitano marcó un poco de distancia de lo que venía siendo una escena de polarización, lamentable, por cierto, para la ciudad, en la que era claramente un reflejo de lo que sucede a nivel político y a nivel social en nuestro país. Tengo la sensación de que esta polarización abona muy poco al desarrollo económico y al desarrollo mismo de nuestro país y de la sociedad y de Quito, sobre todo en este tema puntual. Es decir, que ya no hay esta polarización dentro del Consejo Metropolitano. Desde luego que sí, será un ambiente que continuará, lamentablemente. Hemos visto varios concejales que incidentan las sesiones con muy poco material de fondo, de contenido, con muy poco análisis de la realidad y muchas veces faltando a la verdad. Y creo que eso es lo lamentable. Vemos concejales que inclusive llegando con la tendencia del alcalde, aprovechándose para poder ser electos, luego han sido los principales opositores. Es un tema lamentable que habla de la conducta de cada uno y eso cada uno tendrá que responder ante la sociedad y ante sus electores. Sin embargo, la conducta de hoy deja ver el verdadero fondo que tenemos. Un grupo importante de concejales, fuimos 15 quienes respaldamos la reelección de la concejala María Fernanda Racines, pensando en un proyecto de ciudad, pensando en un proyecto de los ciudadanos y pensando en el desarrollo de todos y buscando el bien común por sobre todas las cosas. ¿Y qué nos garantiza que esta polarización que va a continuar, como usted lo ha analizado también, concejal, procure que exista la gobernabilidad en el Distrito Metropolitano de Quito, en vista de que también hay una iniciativa ya en marcha que es la revocatoria del mandato del alcalde Pavel Muñoz? Yo reformularía un poquito lo que usted acaba de decir. Creo que la polarización no nos garantiza nada. Más bien,
pensar en el bien de la ciudad por sobre los intereses y banderas políticas es lo que puede permitir que haya un mayor desarrollo. El trabajo conjunto del Consejo Metropolitano a favor de los ciudadanos es lo que esperamos. Es lo mínimo que podemos hacer en responsabilidad de actos que debemos tener para con nuestros ciudadanos. Hoy, el voto de 15 concejales ha ratificado a la concejal Racines más que en un respaldo a la Revolución Ciudadana, en un respaldo a una continuidad a esta administración para que Quito tenga y se garantice para la ciudad mejores días. Sin embargo, se están recolectando firmas y también hay ese sentir de la ciudadanía de que no está de acuerdo con la gestión del alcalde. Lamentablemente estamos confundiendo un poco de dónde nacen las cosas. El proceso de revocatoria se da por una infracción electoral de la cual el señor alcalde ya fue sancionado, tuvo que pagar una multa económica y ahora nuevamente, de una manera impresionante, inverosímil, ha sido nuevamente juzgado. Digamos, todos sabemos que en derecho no se puede juzgar a una misma persona, a una persona por el mismo delito dos veces y en este caso por esta infracción se ha abierto este proceso. Creo que Quito y los quiteños y quienes votamos en la capital tendremos la madurez de entender qué es lo que le conviene, hacer parte de este juego político o pensar en mejores días para nuestros hijos. ¿Un juego político por qué, concejal? Porque claramente esto tiene intenciones oscuras y viene de un sector resentido, ¿no? Yo creo que hay que ser claros. Quito necesita continuidad, los ciudadanos necesitan obras, la ciudad necesita ser atendida y esa es la visión que tenemos el Consejo Metropolitano y el señor alcalde en sus funciones. Por separado y en conjunto. Pues yo digo por separado porque la gestión ejecutiva es una y la gestión legislativa es otra. Sin embargo, actuar en unidad de acto propositivo para los quiteños es lo que esperamos que suceda en beneficio de nuestros hijos y de los siguientes. Recordando un poco las elecciones de donde fue electo el alcalde Pavel Muñoz, no tuvo ese respaldo mayoritario tampoco de la capital. Sin embargo, fue el candidato que ganó las elecciones. Esto se produce por la polarización en las elecciones, con 16 o 17 candidatos que hubo en ese momento. Sí, Pavel Muñoz fue respaldado por el 25% de la votación. Sin embargo, hoy es el alcalde en funciones y creo que eso hay que respetar. Y en el 2027, creo yo, que quienes no estén o no estemos de acuerdo con esa posición, poder manifestarnos en las urnas, pero buscar otro espacio para deslegitimar algo que es necesario para la ciudad, que haya un alcalde a cargo de... me parece a mí lamentable, creo que deberíamos priorizar el bien de todos, creo que deberíamos priorizar, pensar en futuro, y eso es lo que estamos haciendo desde el Consejo Metropolitano. Creo yo que se vienen días muy difíciles, hay muchos desafíos para la ciudad, sin embargo hay una planificación que sería conveniente que se vaya desarrollando y que el señor alcalde le rinda cuentas a la ciudadanía de sus actos positivos y negativos y que la ciudadanía pueda manifestarse en las urnas en el 2027. Por ejemplo, en estos 2 años ya de gestión, ¿qué es lo que se podría destacar? Yo resaltaría una buena intervención en el espacio público. Hay más de 580 parques que han sido intervenidos, hay muy buena rehabilitación de la calzada de la ciudad y buen mantenimiento también, 7.000 kilómetros de mantenimiento y alrededor de 170 kilómetros de rehabilitación de las vías. Creo que hemos generado un buen trabajo en política pública y también en normativas. Nosotros estamos llevando a cabo un proceso de depuración del Código Municipal, que creo que es un tema importantísimo. Tal vez poco amigable para la mayoría de la ciudadanía, pero el Código Municipal es la herramienta madre y las reglas del juego para los quiteños y para quienes desarrollan actividades económicas y actividades de toda clase en la ciudad. Hoy en día estamos por terminar de presentar la nueva estructura del código y un código depurado para garantizar seguridad jurídica y mayor diligencia en las actividades de la municipalidad al servicio de los ciudadanos. Por ejemplo, ¿nos puede decir como que más claro para entender qué es lo que establecería este código municipal? Mire, el código municipal es del compendio de ordenanzas. Muchos artículos se contraponían unos con otros. Le voy a dar un ejemplo. Solamente la definición de espacio público teníamos 3 en 3 diferentes materias. Hoy tenemos una unidad de criterio. Al tener unidad de criterio, puede haber seguridad jurídica. Quienes busquen una licencia de construcción o una licencia de comercio pueden hacer una consulta en este código que está ahora en proceso de depuración. Una vez que en octubre de este año lo presentemos de manera definitiva, va a haber mayor diligencia, los trámites deberán ser mucho más rápidos y habrá un criterio de unidad en una posición jurídica para saber si se accede o no a un servicio u a otro. ¿Qué otros, por ejemplo, acciones usted ha aprendido en estos 2 años también como concejal?
Mire, yo estoy gratamente sorprendido de la buena voluntad de muchos ciudadanos que se han acercado de manera propositiva al municipio. Muchas veces, y justamente parte de la polarización es pensar en que siempre los ciudadanos tienen una posición u otra, o los concejales. Creo que hay un equipo de unidad en el Consejo Metropolitano que quiere una ciudad mejor para nuestros quiteños, para nuestra gente, y también creo que hay ciudadanos propositivos que llevan proyectos interesantes, muchas veces a nivel jurídico y muchas veces a nivel de ejecución, que han sido tomados en cuenta varios de ellos. Creo yo que hay muchos desafíos todavía por mejorar. Enormes, por ejemplo, la ruta, la reorganización de las rutas, un servicio también para los vecinos que no cuentan con este transporte. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué se ha estancado? Urgente además para poder mejorar y aumentar el número de usuarios del metro. Creo que deberíamos pensar en que el metro se convierta en la columna vertebral de la transportación de Quito, y para eso es necesario contar ya con el rediseño de rutas y frecuencias. Esto está en negociaciones, está avanzando de manera positiva. Se heredó muchos problemas de las administraciones anteriores y el día de hoy creo que con satisfacción podremos decir que va en buen camino. Así que esperemos los próximos meses. Yo creo que en los próximos meses se podrá anunciar a la ciudadanía que finalmente se ha llegado a un acuerdo con el sector transportista. Ahora bien, también, concejal, ¿qué retos tienen en estos próximos 2 años? Bueno, creo que el Consejo Metropolitano tiene el principal reto de tener un sentido de urgencia con las prioridades. Y la principal, a mi criterio, es hacer un mea culpa de qué nos ha faltado para la ciudad. Y creo que tenemos que, aunque ser reiterativos, hablar de la polarización y de la actitud que han tomado ciertos concejales que van en decremento de la ciudadanía. Creo yo que es momento de abrir los brazos y de entender que el servicio público se hace entre todos y con una mirada común, que sin duda alguna va a haber discrepancias, van a existir. Sin embargo, ante ellas hay que priorizar el diálogo, el entendimiento y el acuerdo. ¿Y de obras qué es lo que demanda la ciudadanía? Eso es una pregunta que tenemos que hacerle al señor alcalde y a su equipo ejecutor, a su equipo de gestión. No me quiero involucrar en un área que no me compete, tengo una lectura clara de qué es lo que se ha hecho. Me parece que es importantísimo completar definitivamente la extensión del metro y sistemas multimodales para mejorar la calidad del transporte público. Hay una fiscalización también en el tema del metro, que lo lleva adelante un grupo de concejales. Hay una fiscalización desde el año 2014 al contrato madre que está en Contraloría y que está llevándose a cabo desde hace muchos años atrás. Lo que han abierto otro grupo de concejales es una fiscalización a la compra de los trolebuses. Esperemos que pronto la Contraloría General del Estado se pueda pronunciar y ojalá para tranquilidad de todos, esperando que el proceso haya llevado con la transparencia que se nos ha informado y que hemos podido estudiar hasta el momento. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Concejal, que tenga un excelente día viernes. Muchas gracias, Anaísa. Estuvo con nosotros el concejal del Distrito Metropolitano de Quito, Diego Garrido. Nosotros vamos con más información. Les contamos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se une a la lucha para prevenir infecciones y cuidar la salud en el país. Lo hizo en el marco de la Semana de Vacunación de las Américas. El IES se suma a la campaña nacional de vacunación contra la difteria, el tétano y la tosferina. La jornada arrancó este miércoles 14 de mayo en el Hospital General del Sur de Quito y se extenderá a varios hospitales de la red del IES. La meta, inmunizar a personas entre los 7 y 75 años de edad con la vacuna DT y a niños con la vacuna DPT, sin importar si están afiliados o no. Nos reunimos hoy con un propósito claro: proteger la vida a través de la prevención en el marco de la vacunación de las Américas, impulsado por Organización Panamericana de la Salud. Nuestro Hospital General del Sur de Quito se une con convicción para fortalecer esta campaña nacional de vacunación. Vacunarse es un acto de responsabilidad individual y colectiva. Invitamos a toda la ciudadanía a verificar su esquema de vacunación y acercarse a nuestros puntos habilitados, expresó Diana Parrales durante la inauguración de la campaña que congregó a más de 200 personas. Por ello, desde la Dirección General de Salud Individual y Familiar, sostenemos esta política firme de inmunización en articulación con los otros ministerios del país que nos permitan darles y brindarles, mediante un firme compromiso, una salud preventiva, solidaria, colectiva y accesible. La campaña responde al riesgo de circulación de enfermedades como la tosferina, fiebre amarilla y leptospirosis, que podrían generar brotes si no se toman medidas preventivas. El IES recuerda que el refuerzo de la vacuna DT debe aplicarse cada 10 años.
Por ello, hace un llamado a adultos y padres de familia a revisar el historial de inmunización y acudir con su carné o documento. Estamos empezando el día de hoy con campañas de vacunación que no solo van a ser en Quito Sur, no solo van a ser en la provincia de Pichincha, sino que también buscamos llegar a otras provincias a nivel país. Las vacunas salvan vidas. Súmate a esta campaña y cuida tu salud y la de los tuyos. Mauricio Herrera, Gama Noticias. Integrantes de una organización delictiva fueron capturados en el sur de Quito. Son acusados por cometer delitos como sicariatos, extorsiones y microtráfico. En el operativo se encontró armamento y explosivos. Tras gamonales y delincuentes iba la Policía Nacional. Como punta de flecha entraron grupos tácticos a un vetusto departamento que servía como escondite de una organización delictiva que mantenía en zozobra al barrio de Solanda. Siga, mi comando. Viejos conocidos del sector eran los delincuentes, pero nadie, absolutamente nadie se atrevía a señalarlos o denunciarlos por miedo o temor a represalias. 6 detenidos en total, 4 ecuatorianos y 2 extranjeros, como es de costumbre, adujeron ser refugiados y que vivían de la caridad del barrio. Este que hoy presentamos aquí en el sur de la ciudad, en Solanda, hemos tenido un resultado de 6 personas detenidas. Son 4 de ellos ecuatorianos, 1 de ellos con antecedentes, 2 personas venezolanas. Hemos encontrado varias evidencias vinculantes a estos hechos de violencia. Entre sucios y viejos petates, buscando y hurgando, se fue encontrando lo que se presumía se iba a hallar. Tenían en su poder nada más y nada menos que una granada de alto poder, armas de fuego, municiones y sustancias psicotrópicas. Sí, tenemos una premisa de que estas personas podrían estar vinculadas a un GDO de los Lobos. ¿Qué tipo de armamento se encontró, señor coronel? Tenemos pistolas, armas de mano y una granada de fragmentación de tipo piña. No se descarta que estos sujetos estén inmersos en muertes violentas que se han registrado en Solanda semanas atrás, pues la mayoría de asesinatos estaban relacionados con temas delictivos por tráfico de drogas. César Yuxa, Gama Noticias.